Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, la corrupción en los colegios. ¿Pero qué es en sí la corrupción en los colegios? Bueno, pues desde hace 20 años el sistema educativo nacional se viene incubando como sus mayores accionistas a todos aquellos que vemos sentados en nuestro Congreso Nacional. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué los niveles tan bajos de aprendizaje? ¿Y por qué una corrupción tan grande en cuanto a la comida y en cuanto a todo lo que deberían de tener los niños y jóvenes por supuestamente ser un derecho constitucional? Bueno, pues el Ministerio de Educación está cada vez más lejos de esta realidad, está cada vez más lejos de las direcciones regionales, cada vez más lejos de la realidad del estudiante de a pie, cada vez más lejos de lo que esperamos de un ministerio, como debería llamarse. Bueno, pero ¿qué es el problema? Pues bueno, vemos que la del problema es una ineficiencia. Un sistema educativo corrupto simplemente lleva a una baja calidad y a unas grandes y jugosas recompensas para aquellos políticos que trabajan en este sector. Entonces, los orígenes de esta gestión, ¿en dónde están? Pues vemos que en la educación local, que los centros educativos y pues que la gente no asume como un problema la ineficiencia y la corrupción que está alojada en ellos. La responsabilidad del ente educativo, del ente rector, de los funcionarios simplemente lleva a un asesoramiento de unas ONGs insuficientes, a unas calificaciones mínimas, a unos maestros deficientes y a nosotros seguir aplaudiendo a nuestros queridos ministros. Eso es lo que somos como un país. Pero bueno, por algo quedamos de últimas en las pruebas PISA, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos o qué vemos a través de esta corrupción? La Comisión de Reorganización señala que la población entiende que el problema de la pésima calidad de la educación recae en primer lugar en conductores de la educación, como ellos que hablamos anteriormente, tanto ministerio como gobierno, que de por sí la educación ya se ve obsoleta. O bueno, pues deberíamos de preguntarle a nuestro querido presidente de sus grandes títulos en Harvard. Bueno, para tomar el tema, tenemos obviamente que la gente cree que la educación simplemente es mala porque nuestros maestros son malos y no es simplemente así de fácil. Entonces, obviamente cuando vemos un problema que evidencia un proyecto en un colegio como es el Liceo Castilla, un colegio distrital, se ve un excesivo cobro en almuerzos que simplemente no tienen ningún sentido. ¿Cómo vamos a cobrar 10.000 pesos por un almuerzo que no trae ni siquiera una proteína? O sea, es simplemente una estafa. Obviamente, para elaborar pues una tipo de problemática, un tipo de investigación como en este país nos gusta, toca ir directamente a la gente. Que se encuentre directamente la gente en el Colegio Castilla y en Colombia, llega a la conclusión de que la situación actual es la respuesta a la falta de acciones frente a la corrupción de la educación pública. Por lo tanto, pues obviamente el Colegio Castilla muestra que la realidad de la educación y el problema de desfinanciamiento de la educación simplemente está basado en aquellos que tenemos sentados allá libres en el Congreso, ganándose en 26 o 27 millones, mientras tú, mi querido asalariado, tienes a tu hijo estudiando en este colegio en el cual ni tiene una buena educación ni tiene una buena alimentación. Pero entonces, ¿por qué soy tan predominante para hablar del tema? Porque simplemente las encuestas, las entrevistas y las estadísticas nos muestran que la gente no conoce ni siquiera un nivel educativo. Hay gente que, por ejemplo, a preguntas como ¿conoce usted algo de la corrupción en la educación? Responden no. O sea, señores, miren noticias. ¿Cómo no van a conocer algo de la corrupción? O simplemente piensa que la corrupción afecta a la educación. Está en un 50-50% en las entrevistas. Por Dios. Señores, ¿quién va a responder que no? Aquí vemos simplemente, ¿considera actualmente la corrupción un problema social? Otro 50-50, la gente no sabe. Si estuviera en sus manos, castigaría la corrupción. El 60% responde no. Por Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿O qué deberíamos de estar pensando en este momento? Obviamente se evidencia, según las encuestas, un conocimiento parcial de la corrupción, pero un desinterés por el bienestar de los niños o aquellos afectados por la culpa de esta problemática, como en Colombia y en el Colegio Castilla y de la vulnerabilidad de los derechos es tomada nada más como un problema sin dar mayor trascendencia.